Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a Sócrates y Rosa por aceptar la invitación no, gracias lo del sonido. ¿Está mejor? Gracias por aceptar la invitación de venir aquí a hablarnos de las historias, de los proyectos y de las formas de toma de decisiones que han experimentado en vuestras vidas y en nuestro trabajo también. Estoy muy emocionada de que esto haya cuajado, de que estemos aquí todos juntos. Y muy agradecida a Tania por su oferta de hacer una traducción, así que podemos incorporar un lenguaje diferente para que nos sigamos siempre con la colonización del inglés. Y bueno, sin más de mí, yo quiero pasarle la voz a Sócrates y luego a Rosa para que se introduzcan ellos mismos y les invito a que disfruten. Vamos. Sócrates. Sí, iniciamos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, tempie muguktek te poniat permadodio abayuk, revat. Sócrates Vázquez García, shamun gubuk shungugach mayada pushakach revat. Ayuk ha yet hot shamgosh waqwem mahadu gekshmo nawi. Möbit yada akashaken, anuk shaken yada et yada najwinit, yad shmöint, yad navjahtent, nayeshandet yad shöjat et. Ja, bawon ma in dit san hart san gewicht in de, adu get dat na juit nu ja, maar dan doen ze nou ja da et ja da na juit niet. Ja die et na juit die am de picture ku ja de gacht sind ja da an ze nou an da nou in, maar ja da ma wan harten at de harten baut in is in de kam. Gan hat sie hat na et na juit niet. Am de picture ja da et na juit niet, maar za ka schaken na nu schaken. Ku ja schme in die ja da schich ja da poch ja da uktauk. Es na den ja Gaspöks och Gashaug ja da Eva mo da dita ku ja da betaukte ja da wazo na pakzo un ja gapshun ja ma ja kunnet ha ja na den bat mado und ja da ja da ayuk. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde se encuentren. Yo soy Sócrates Vázquez del pueblo Ayuk, de estos territorios ancestrales en Oaxaca, México, que se encuentra al sur de México, uno de los estados más plurinacionales de México. Ya les contaré más adelante. No sé si podemos poner la presentación. Gracias. Yo les platicaré un poquito brevemente, también para que ustedes puedan pues tener y mostrar sus dudas, comentarios sobre la organización comunal en donde yo vivo, sobre estrategias de vida desde el territorio ancestral, sistemas de cargo y cosmovisiones Ayuk. Como les comentaba, nosotros, yo soy parte de una cultura ancestral milenaria que hemos vivido en estos territorios, que mis abuelos y mis abuelas nos han heredado una cultura, una lengua, una tradición, una cosmovisión. Y Oaxaca es uno de los estados, de los 32 estados que existen en México, y convivimos 16 pueblos diferentes en Oaxaca. Es uno de los estados con mayor riqueza cultural, lingüística, pero también biológica, ¿no? Eso significa que hay una gran diversidad de visiones y formas de entender el mundo, y por eso es que Oaxaca se ha caracterizado por ser un estado con gran diversidad. Entonces, entre ellas, pues se encuentra el Ayuk, que nos conoce el estado, o nos ha nombrado más el estado como Mijes, pero nosotros en nuestra lengua nos reivindicamos como Ayuk, porque hablamos la lengua Ayuk. Entonces, es nuestra lengua propia. Pues voy a dividir esta participación en tres formas, en tres elementos para poder entender de qué vamos a hablar de estos tipos de cargos.
Primeramente es que partiremos de lo que entendemos como cosmovivencias, de esta idea de la cosmovisión del mundo, de cómo entendemos el mundo, de cómo cada cultura, cada sociedad va construyendo una forma de nombrar, de entender el mundo, ¿no? Esto significa que existe una gran diversidad de voces, miradas y relaciones con el entorno inmediato, es decir, con el territorio, y es tan válida como las otras, ¿no? Porque se ha construido y se han mostrado grandes culturas, grandes civilizaciones que muestran que esta diversidad de formas de entender el mundo son las formas de convivencia. Claro que siempre hay contradicciones, como cualquier sociedad, como cualquier ser humano. Entonces es importante partir de esta mirada, que hay una gran diversidad, así como climas, así como montañas, valles, lagos, mares, frío, caliente, nieve, bosque. También hay diversidad de culturas y de personas y de humanidades, ¿no? Entonces convivimos con otras formas de vida, con otras formas de entorno, y eso hace muy rico, eso hace muy interesante lo que somos nosotros, ¿no? Entonces nombramos el mundo a partir de nuestras relaciones como pueblos y comunidades indígenas. Estas relaciones se basan en equilibrios. Es una cosmovisión profunda y sabia, porque todas las formas en cómo hemos estado viviendo en esta sociedad antropocéntrica, que, que nos asumimos que somos los únicos importantes en esta tierra, ¿no? Y no entendemos que hay un equilibrio en el planeta, que hay un equilibrio en la naturaleza que también nos está regulando. Entonces, cuando estamos pensando en esta visión de antropocéntrica, pues dejamos de entender la vida, ¿no? Dejamos de entender las formas de relacionarse con el entorno, con los demás seres, no solamente con humanos, con las plantas, con los animales, con el aire, con el ciclo de la vida en estos territorios. Y por eso es importante hablar del equilibrio que hay, esa visión que existe, esa visión que hay en nuestros territorios, ¿no? Y estas visiones todavía se encuentran mucho en nuestras comunidades indígenas, ¿no? En todo el mundo. Esta relación de respeto que cada vez más está siendo amenazada por diversas formas, por esta idea del saqueo, que nosotros estamos, que la naturaleza está al servicio del hombre, de la humanidad, del ser humano, pero no ve más allá de que es una autodestrucción también. Nuestra inteligencia también nos está destruyendo. Entonces, por eso es importante, ¿no?, repensar y ver estas otras formas de relaciones y cosmovivencias, como lo nombramos. Entonces, de manera general, este es lo que también sustenta una filosofía, una manera de entender y relacionarse tanto con personas como con el entorno, que es inmediato. Y algo muy importante, y creo que la base de la organización de los pueblos y comunidades indígenas está en esta forma de relacionarse con el entorno, con el territorio, entendido el territorio como una construcción social, donde damos significados, damos espacios, tiene memoria, tiene historia, y nos forma como una experiencia, ¿no?, de estar en el territorio, y nos genera aprendizajes, nos genera conocimiento, conocemos el entorno, conocemos el espacio, y eso nos permite mirar de otra forma, ¿no?, el territorio. Y en México normalmente, bueno, hay tres niveles de gobierno. La primera, que es la nacional, la federal, el presidente de la República y todas sus secretarías o sus ministros o ministerios, y después tenemos la estatal, que es un gobierno más local, autónomo también, con soberanía, pero a la par hay otro gobierno más local en los territorios, que se llaman municipios, ¿no? Son las municipalidades. Y en México existen alrededor de 2.446 municipios, que tan solo, y ahorita lo explico, en Oaxaca existen 570 municipios. Y de estos 570 municipios, 417 municipios son municipios indígenas, que se rigen por otro sistema
por otro sistema que no son los partidos políticos. Para nombrar sus autoridades, para gestionar sus recursos, se rigen por otro sistema que en México ha evolucionado de pasar, que se llamaban antes usos y costumbres, ahora se llaman sistemas normativos indígenas o sistemas normativos internos, ¿no? de cada pueblo y cada comunidad. Ese es como un elemento que nos permite, de lo que hablaremos más adelante, entender de estas formas de organización, de estas formas de entender y nombrar y organizarse en comunidad, ¿no? Y lo otro importante es el tipo de tenencia de la tierra, es decir, como la forma en cómo el Estado mexicano reconoce la tenencia de la tierra. Una es que hay propiedades federales, como territorios federales que administra el gobierno federal, pero hay otros, ¿no? La privada, que es la propiedad privada, que es una gran mayoría existe, pero hay otra, ¿no? Que se reconoció, que se vio y que se pudo como afianzar después de la revolución, que también existían anteriormente a la llegada de los españoles a México, a América Latina, y es la propiedad social. En esa propiedad social existen dos formas y mecanismos de propiedad colectiva. Una es que le conocen en México como ejido, que es una propiedad colectiva, pero que se da por dotación. O sea, el Estado entregó a las comunidades campesinas, indígenas, una parte del territorio. Y la otra es la comunal, que eso significa el reconocimiento de la posesión ancestral de los territorios. Es decir, el Estado mexicano reconoce que pueblos y comunidades indígenas tenían antes del Estado nacional, antes de la construcción de este Estado moderno, ya existían estos pueblos y comunidades con sus territorios. Entonces, reconoce la posición histórica y eso se le llamó como territorios comunales. Y eso es lo que hasta ahorita se mantiene. Y Oaxaca como estado, como una provincia, tiene alrededor del 70% de su territorio es territorio comunal. Entonces, como vimos en el mapa anteriormente, la gran mayoría de los pueblos indígenas de Oaxaca tienen esta tenencia de tierras comunales. Y por eso explicaríamos de por qué tenemos ahí una estructura de gobierno como muy diferente, que a continuación les platicaré. Este es como el esbozo general de lo que existe, y ciertas condiciones permiten que la existencia de ciertos tipos de gobiernos alternativos, diferentes, propios, particulares de cada pueblo. Y una de ellas, pues, es esto, ¿no? El sistema de gobierno propio, ¿no? El sistema normativo indígena, que significa que hay principios generales de cada pueblo, de cada comunidad, de cada municipio, con sus normas orales o escritas, que reconocen como válidas y aplicables para su vida, para su convivencia diaria, y definen la manera en que la comunidad elige y nombra a sus autoridades. Esto está también en ley en Oaxaca. El Estado tuvo que reconocerlo hace aproximadamente unos 24 años, 25 años, que reconoció esa otra forma, porque siempre había, solamente que las comunidades lo habían o no se reconocía. Siempre el Estado pedía como un requisito registrarse a un partido político para que sean reconocidos, aunque en la comunidad nunca existieron campañas políticas, nunca existieron partidos políticos. Y por eso es que existe y se reconoció en el año de 1996 como una norma que se llamó por usos y costumbres, y eso permitió que se puedan elegir. Y hay una diversidad, así como pueblos y municipios existen en Oaxaca, de cómo se nombran a las autoridades, ¿no? En resumen, lo puedo decir que se nombran a mano alzada, es decir, las y los miembros de la comunidad levantan la mano por un candidato o por una candidata, o una planilla, como se acuerda en asamblea, y son contados los votos. Uno tiene que levantar la mano en la asamblea. Son asambleas, puede haber asambleas de 200 hasta 1,500 personas, de acuerdo a la cantidad de comuneros y comuneras o ciudadanos y ciudadanas de cada municipio. Esa es una. Otra es que ponen un pizarrón grande, y ahí están los nombres de los candidatos o las planillas, y cada uno pasa a poner su voto.
en público, no es un voto secreto. Casi no hay un voto secreto en estos municipios o en estas estructuras de gobierno. Por aclamación es otra forma que todo el mundo dice, pues así luego hay gritos, ¿no? En sus propias lenguas, pues que quede él, le toca a él, pero en coro casi sale todo el coro. Entonces hay otro que le dicen por pelotón, es decir, que se forman los candidatos y cada quien se para atrás de los candidatos para decidir quién tiene la mayoría. Entonces aquí es como la mayoría que tiene que estar representada, ¿no? Entonces esa es la manera en cómo se nombra, esta es la forma en cómo puede ser entendida una organización comunitaria propia, un gobierno propio. Y bueno, pero en el ejercicio que les quiero compartir también, en mi pueblo, en mi comunidad, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se da, no? Aproximadamente somos alrededor de 11,000 o 12,000 habitantes en este municipio donde yo vivo, que se llama Santa María Tlahuitoltepec. Es un municipio Puebla-Yuc, de la parte alta, así se conoce, y desde que yo tengo existencia, tengo ahorita 43 años, que tengo memoria, nunca he visto campañas políticas para que algún presidente municipal llegue a la presidencia, algún candidato llegue a estos puestos, nunca ha habido. Es más, ahorita estamos en tiempos electorales, aquí en México hay elección de diputados locales, elección de diputados federales, pero no tenemos ni una cartulina, ni una propaganda de algún partido político. Solamente se les permite llegar ese día que si quieren hacer campaña, pero tienen que llevarse toda su basura, toda su campaña, todas sus fotos. No se permite eso, porque ha habido una existencia, ¿no? Una resistencia de que esas son otras formas que han dañado mucho a los pueblos y comunidades, porque como su nombre lo dice, los partidos parten a las sociedades y no hay un diálogo, una convivencia. Entonces, ahí en estos cargos se eligen tanto cargos religiosos que son como los que cuiden la iglesia, porque lamentablemente o afortunadamente cada quien tiene su creencia religiosa, pero hay un arraigo muy fuerte, ¿no? Hay una simbiosis, hay una mezcla que se dio durante el proceso de la colonización, en donde muchos pueblos y comunidades indígenas festejan a los santos, pero detrás de eso también festejan a sus deidades que fueron sepultadas, que fueron quemadas, que fueron saqueadas por el colonizador, pero que se ha transformado en esta otra forma, ¿no? Siempre hay en mi pueblo siempre hay una simbiosis, ¿no? Se ofrenda a la tierra, se ofrenda a la naturaleza, se ofrenda a los espíritus, a toda la energía viva que hay en nuestra tierra, pero también al santo patrono, ¿no? Como que esta idea de festejar a los santos, pero viene también de la colonia, pero que se ha podido adaptar. Entonces hay cargos religiosos, hay personas especialistas en eso que tienen que organizar toda la fiesta. Cargos agrarios, ¿no? Porque el sistema de tenencia de la tierra es comunal, es decir, ¿qué significa lo comunal en la práctica? Es que uno no tiene propiedad en el pueblo, no puedes tener propiedad, no te lo reconoce ni el Estado, porque vives, sí, porque vives en una comunidad en donde te reconoce solamente la comunidad, que eres de la comunidad, pero que sí tienes un pedazo de tierra porque es en posesión, no es en propiedad, que es muy diferente, ¿no? Los propietarios somos todos los que vivimos en la comunidad y no se puede vender la tierra a una persona de fuera, porque no sirve la transacción, no puede justificar él en algún banco o en algún crédito que quiera pedir que tiene propiedad. No se puede. Uno no puede registrar su tierra que tiene en posesión hacia afuera porque no tiene validez. Entonces, hay autoridades específicas para eso, se llaman autoridades de bienes comunales, ¿no? Entonces, son unos cargos que son como los guardias, los que gestionan el territorio y tienen esta forma muy concreta de trabajar, resuelve conflictos también entre familias que pelean por un pedazo o que no tienen herencia. Entonces, hay comunidades en donde todavía se decide en asamblea si una familia no tiene un territorio, no tiene una parcela, no tiene dónde construir, deciden en asamblea dónde le pueden dar un pedazo de tierra para que viva, ¿no? Y las autoridades municipales son la administrativa, ¿no? Como que esa otra parte
que el Estado mexicano ha construido como sistemas de gobierno nacional, estatal y local es el municipio. Entonces, está mezclado, hay una mezcla de gobiernos ancestrales y con el municipio. Por ejemplo, entonces, estos cargos son honoríficos, no se pagan. O sea, uno no quisiera ser carguero porque pues, es una pérdida de un trabajo. Por ejemplo, si uno tiene un trabajo afuera, si uno tiene pues algún negocio, lo tiene que dejar porque tiene que cumplir un año en el cargo y es por mérito. Es decir, dependiendo del liderazgo, del compromiso, del trabajo que uno muestra cuando empiezan los cargos, ¿no? Y los cargos, espero que se entienda, cargos son como un tipo de mandato de la asamblea que tienes que servir a la comunidad como regidor, como presidente, como auxiliares, le dicen, vocales, como son pequeños cargos pequeños que estás iniciando. Eso se entiende como cargos, ¿no? Son encargos del pueblo hacia la comunidad, ¿no? Y son por méritos. Y son escalafonados, le llamamos, que uno tiene que empezar de cargos pequeños. Normalmente el cargo más pequeño es ser guardia comunitaria. Eso significa en nuestra lengua, que es náhuatl, topil, pero en nuestra lengua propia es tahoc, el del bastón chiquito, ¿no? El del guardia comunitario. Entonces ahí se empiezan los cargos. Después de eso viene otro cargo que tienes que hacer una fiesta, y después de eso viene otro cargo que puede ser secretario en bienes comunales o alguna regiduría. Después viene otro cargo que es como tener cargos más de toma de decisiones, de consulta, de mayor responsabilidad, y así va subiendo. Y el último cargo, el noveno cargo, es el alcalde, pero no es el presidente municipal. Se confunde un poquito en castellano, pero el alcalde es el último cargo, el de mayor jerarquía, que es el consejero de las autoridades. Y el alcalde, en nuestra lengua, se llama muhtajok, que es el del bastón grande, el del bastón más grande. Entonces, por eso en Oaxaca siempre cuando uno recibe un cargo, se le entrega un bastón que se llama el bastón de mando, y eso significa una responsabilidad y un compromiso con la comunidad. Al final, cuando uno asume un cargo, se convierte en padre y en madre de la comunidad. Así se entiende en el discurso de nuestra lengua ayuk, así se entiende el sistema de gobierno, ¿no? Es nuestro padre, nuestra madre por un año. Entonces, y se cambia, ¿no? Y cada año se va eligiendo. Entonces, el hecho de hacer cargo, ¿qué significa? Es que eres parte de la comunidad te reconoce, y por estar en la comunidad también tienes que servir, ¿no? Si uno nace, si uno nace y no sirve, pues ¿para qué venimos, no? Entonces es como una analogía. Nacimos para servir todos, así como en la naturaleza, así como en varios procesos del territorio, tenemos una forma de estar en el territorio. Pues hasta allí podría dejar esta presentación y podemos avanzar en las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Sócrates. Yo invito un momento de pausa para dejar que esa cosmovisión, esa cosmovivencia, que me gusta la diferencia, que no es solamente una visión, sino que hay una vivencia, que nos llegue a cada uno como quiera que sea, invitando un momento de respiración. Sintiendo como la magia de esas tradiciones y sabidurías culturales atraviesa el océano hasta aquí y se dispersa por todos los lugares que están presentes en este encuentro. Gracias, Sócrates. Quisiera darle la palabra a Rosa. Encantada de tenerte con nosotros también. Pues mi tema es la investigación colaborativa
en los consejos comunitarios de Vorarlberg, que es un estado en Austria, en Europa. Y pues quiero comenzar diciendo un poquito sobre por qué pienso que esto, o qué significado esto tiene para mí y puede tener para otros también. Pienso que en estos ejemplos podemos ver algunos aprendizajes sobre cómo puede evolucionar la democracia. Y entonces parte de la evolución de la democracia es aprender, claro está, de los pueblos originarios. Aprecio mucho todo lo que Sócrates nos ha presentado y al mismo tiempo también hay necesidad de adaptar y de innovar porque no podemos simplemente adaptar las prácticas de otro pueblo. Entonces, aquí hay una foto de mi amigo Tom Atlee, que es uno de mis primeros mentores con respecto a ver a la democracia en una forma distinta, yendo más allá de votar para representantes, sino participar activamente en la búsqueda de soluciones para los desafíos sociales que enfrentamos. Y esta imagen aquí expresa un poco cómo necesitamos una cultura de participación democrática a todo nivel, ¿no? Desde lo interpersonal hasta por donde trabajamos, la región, bueno, el pueblo, la región, la nación y también el sistema global. Y aquí tengo estoy sosteniendo el libro de Rivera Sun, una de mis escritoras favoritas de ficción visionaria que describe cómo pudiera ser esta transformación a una democracia participatoria. Bueno, entonces, no sé por qué no está así. Ok. Entonces, estos días, además de ver el crecimiento del autoritarianismo que está sucediendo en todo el mundo, también estamos viendo un crecimiento significativo en términos de las innovaciones democráticas. Y esto a veces es desde abajo hasta arriba, a veces también es de arriba hacia abajo. Entonces, para mí, un ejemplo del crecimiento de abajo hacia arriba es como la demanda tercera de Extinction Rebellion, que pide una asamblea de ciudadanos, pero al mismo tiempo este informe de la organización, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es OECD. Uy, se me pasó. Ok. Ellos han publicado un informe en junio del año pasado que incluye una lista de 12 procesos deliberativos representativos desde las asambleas de ciudadanos hasta varios otros tipos. Y el resto de esta breve descripción que voy a estar haciendo aquí habla de una innovación democrática que ocupa el puesto número 6 en la lista de 12 que ellos han elegido. Y no sé por qué esto a veces no está avanzando muy bien. A ver si... Ok, ahora. Entonces, el número 6 en la lista de la OSD son los Bürgerräte que existen en Austria, en Vorarlberg. Y entonces quiero decir un poquito sobre por qué me interesan tanto a mí. Y por una parte es porque utilizan una forma de facilitación de grupo que está basado en la empatía y en la escucha activa. Y también porque esta es una innovación democrática que es súper efectiva y de bajo costo. Y por eso puede utilizarse al nivel local y no solo al nacional. Ok. Mi propia conexión con este enfoque de facilitación de grupo que está en el corazón de estos consejos comenzó en el año 2000
en el estado de Washington, en Estados Unidos. Asistí a un taller con Jim Ruff y su esposa Jean, y ellos habían desarrollado, Jim había desarrollado la facilitación dinámica mientras trabajaba como Total Quality Improvement Consultant, como consultor de la mejora de la calidad, con trabajadores de un taller en un, creo que se dice maderero o taladero, donde cortan la madera en el noroeste del Océano Pacífico, en el estado de Washington. Y también él había desarrollado algo que se llama Wisdom Council Process, como una forma de aplicar la facilitación dinámica a sistemas más grandes. Y entonces en el año 2005 lo invitaron a Jim a enseñar la facilitación dinámica en Alemania. Y ahí conoció a Manfred Hellriegel, que era director entonces de una pequeña oficina gubernamental a nivel estatal, encargado de desarrollar y promover políticas en torno a la sostenibilidad. Manfred ya tenía experiencias con varios procesos de participación, incluyendo los jurados de ciudadanos, que en inglés se llama los citizen juries, y también con un proceso alemán que se llama planning cells. Y entonces, cuando se encontró con esta forma de el Wisdom Council de Jim, pues él tenía muchas oportunidades de experimentar con esto. Como mencioné, el mandado principal de esta oficina es la sostenibilidad. Y Manfred tenía experiencia que las personas son mucho más propensas a seguir una ley cuando han tenido oportunidad de crear esta ley. Y entonces, y bueno, por entonces él desarrolló mucho interés en la participación pública, comenzó a utilizar estos Wisdom Councils, pero los adaptó, los modificó. Y entonces esta oficina todavía existe hoy, aunque ha cambiado de nombre. Ahora se llama Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung, Oficina de Compromiso y Participación Voluntarias. Y lo que han conseguido esta gente a través de todo esto es que los consejos de ciudadanos se han institucionalizado ahora en la constitución del estado de Vorarlberg como parte del sistema oficial de gobernanza. Entonces, pueden ser iniciados por distintas formas. Pueden ser iniciados por el gobierno, pero además pueden ser iniciados por demanda popular. Entonces, si hay una petición con 1000 firmas que viene del pueblo, el Estado se compromete a organizar un consejo ciudadano sobre este tema. Entonces, el primer paso es decidir que se va a hacer un consejo. El segundo es reclutar a los participantes. Y este proceso, al parecido con las asambleas, que son más grandes, la gente se elige a base de sorteo. Y entonces, pero es más pequeño, entonces es generalmente un máximo de 15 personas, a veces es un máximo de 30. En unas pocas veces ha habido 3 paralelos, en cuyo caso puede haber hasta 45 personas. Entonces, esta gente se reúne y tienen un día y medio de exploración creativa que culmina en declaraciones de resultados compartidos frente a una política en particular. Y entonces aquí tenemos algunas lindas fotos de la gente haciendo este trabajo de explorar
posiciones en común frente a un tema. Y entonces, ahora el próximo, la pregunta es, no sé qué le pasó a esta imagen, la pregunta es cómo se puede desarrollar la facilitación para apoyar el flujo creativo de un grupo. Y entonces el enfoque de la facilitación dinámica está diseñado para crear seguridad psicológica en el grupo a través de la empatía y de la escucha reflexiva, para apoyar una mayor apertura a diferentes perspectivas y para así generar la creatividad. Y eso es algo, aquí está, el dibujo que hizo mi amigo británico Andy Pace para mostrar un poco el flujo de cómo procede este proceso. Entonces, el rol del facilitador en el proceso es algo parecido al papel aerodinámico de el ganso que vuela en el pico de la forma, ¿no? Porque el ganso que vuela en el pico ayuda a romper la fricción del aire, pero si alguien se queda en esa postura por demasiado tiempo, pues fallece de agotamiento. Entonces, de vez en cuando, el ganso que está en el punto pasa atrás. Entonces, aquí tenemos los resultados, que son los puntos en común con los que encuentran los participantes y que luego van a compartir con un público más amplio, junto con la historia de cómo el Consejo llegó a sus recomendaciones y los distintos temas que consideraron en el transcurso. Y esto se hace en un formato que se llama el Café de los Ciudadanos, que está basado en el formato de World Café. Y entonces, después de una presentación inicial, todos trabajan en pequeñas mesas para explorar las recomendaciones del Consejo. Y también a esta reunión están presentes los representantes de las distintas agencias del gobierno local que, que respaldaron esto y que ahora van a estar a cargo de seguir las recomendaciones de este consejo. Y entonces este grupo que se llama Responders Group, el grupo de respuesta, está formado. Entonces, esta lista aquí es del consejo que se hizo en el año 2015, que fue específicamente sobre la cuestión de la gente que estaba, los refugiados y los que pedían asilo en el Estado. Y entonces para el grupo de respuesta estaban presentes representantes de todas las distintas agencias que están involucradas en el ofrecimiento de servicios a esta población, además de alguna gente del público. Entonces, una de las cosas que sucedió aquí es que esta fue la primera vez que muchas de estas agencias trabajaron juntas para coordinar los servicios que ofrecían para implementar las recomendaciones del Consejo. Y este es un resultado bastante típico de los consejos, que en el proceso de la implementación de sus recomendaciones, varias agencias terminan necesitando trabajar juntas. Entonces, estos fueron los resultados de una evaluación interna que fue hecha en el 2014, donde estaban explorando de la gente que había experimentado esto, cuáles eran lo que veían ellos como los factores de éxito para los consejos. Y entonces los participantes hablaron de cómo el proceso crea, como dije antes, la seguridad psicológica a través de la empatía y de la escucha reflexiva, y que de esta forma hay mayor apertura a distintas perspectivas y estimula la creatividad. Y luego la importancia de la voluntad de parte de los patrocinadores del proceso a participar
Y esto es difícil porque el proceso tiene un resultado abierto. No se sabe de antemano cuáles van a ser las recomendaciones del consejo, pero aún así, para que sea efectivo esto, los patrocinadores tienen que comprometerse de antemano a implementar al menos algunas de las recomendaciones que van a estar recibiendo. Bueno, casi acabo. Quiero comentarles que la facilitación dinámica es un proceso open source, eso se dice código abierto en español, y alguna gente pueden comenzar a practicarlo simplemente leyendo los manuales. Existe uno en inglés, otro en alemán, otro en español. Y ahora quiero casi terminar con una cita de Patricia Nance, que trabaja para la Unión Europea y que es una admiradora de los consejos estos en Austria. Y ella dice que cree que la disposición hacia la cooperación que existe se debe fortalecer mediante procesos participativos basados en la capacidad humana de empatía, confianza y cooperación, así como nuestro deseo de relaciones comunitarias. Y entonces, ahora termino con preguntas de qué es lo que les interesa o qué preguntas tienen, cómo esto pueda serles útiles. Gracias, Rosa. Wow. Qué lindo ver cómo parece que hay una convergencia hacia muchas de los procesos, de las particularidades de los procesos que Sócrates estaba describiendo también. Me parece que veo muchos paralelos en lo del proceso. Pero antes yo no quiero hablar ahorita, quiero también invitar otro momento de silencio y de absorber lo que hemos escuchado. Gracias. Gracias por ese momento de silencio también. A mí siempre me hace bien. ¿Me escuchan bien? Quisiera abrir el foro para preguntas. Tengo un par de preguntas que están en el chat. Entonces, Teresita Orozco preguntaba cómo para Sócrates, o Rosa también si quieres comentar en eso, ¿cómo se hace la división de la tierra para que sea equitativa en tus comunidades? Okay. Bueno, en general hay normas internas y también estatutos comunales, así se conoce como reglas, que son consensadas en asambleas o que también a partir de esta relación con el Estado mexicano tienen como normas generales de que cada comunero mínimamente se tiene que garantizar una posesión del terreno. Y normalmente cómo está estructurado es un poco más complejo en las tierras comunales, pero al menos una familia puede tener una parcela, una casa donde vivir y una parcela donde trabajar. Eso se garantiza en la asamblea, ¿no? Entonces, cada vez hay más demanda, también eso se va complejizando porque va creciendo la población y el terreno no crece, ¿no? Pero es por herencia, ¿no? Y se hereda igual a hombres y mujeres. En mi pueblo es así, se hereda por igual a hombres y a mujeres, porque lo que uno reclama cuando está en la comunidad y das un servicio comunitario o el cargo comunitario es que pues al menos tienes que tener una posición del terreno, ¿no? Si no, no tiene sentido tu cargo en la comunidad. Eso. Rosa, no sé si quieres otra pregunta de Alison.
que a mí me parece también muy, y que creo que de alguna forma puede tener algo, un enlace también con lo que es, con los procesos que dice Rosa. Pero bueno, para ti, Sócrates, ¿cómo se mezclan el gobierno ancestral y el moderno? Hay algunas estructuras, algunos procesos, es difícil. ¿Cómo manejan, cómo navegan ese proceso de interacción entre lo moderno y lo ancestral? Sí, es un poquito largo, pero lo puedo resumir en pequeñas palabras. En realidad lo que han hecho los pueblos es adaptarse al sistema de gobierno nacional, que son los municipios. Por eso Oaxaca tiene 570 municipios y 417, que es casi el 25% de los municipios en México. México es enorme. Porque los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en Oaxaca, donde pudieron negociar frente al Estado naciente de que se reconocieran sus gobiernos ancestrales, pero adaptando el municipio como una forma de reconocer a las personas que estaban al frente de los pueblos y comunidades como cargueros o como representantes, y el Estado automáticamente reconoció. Hay normas para clasificar a los municipios que son arriba de 20,000 habitantes, por ejemplo. Pero en Oaxaca existen municipios de 500 habitantes o menos, ¿no? Entonces, eso se explica porque hubo negociaciones, ¿no?, frente al Estado, que las comunidades hacían protestas. En Oaxaca es uno de los estados con mayor protesta y marchas, exigencia de derechos, pero hubo mucha resistencia a la colonización en su tiempo y al proceso revolucionario que se dio en México después de 1910. Hubo unas fricciones, entonces se han adaptado. Y es el caso aquí en mi pueblo, en donde la autoridad ancestral, por ejemplo, la mayor autoridad es el alcalde, como les comentaba, pero que no es el alcalde el presidente, es otro, es un nivel más alto. Y es el mayor cargo que hay en el pueblo, pero eso no se reconoce frente al Estado, ¿no? Pero aquí se nombran, ahí están ahí, y hay otras autoridades que existen, por ejemplo, los que le... ¿Vamos bien? Ya. Okay. Por ejemplo, hay cargos comunitarios que, por ejemplo, quienes se encargan de cantarle a los muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas especiales en eso. Hay personas que son autoridades para la electrificación de la comunidad, para introducir el agua potable, para la escuela, para un comedor comunitario. Son cargos que no se reconocen en el Estado, pero los se reconocen aquí y le da validez el municipio. Entonces, y el municipio es reconocido frente al Estado. ¿Y cómo se había hecho antes? Existía de por sí el municipio, pero no por partidos políticos, sino que existía en lo interno, pero hacia afuera tenían que registrarse en un partido político. Y el único que había en México era el Partido Revolucionario Institucional, que se llama PRI. Y todo el mundo iba ahí a registrarse para que el Estado mexicano reconociera que eran un presidente municipal. Ahora en Oaxaca ya no es así. Ahora sí hay una norma que reconoce. Entonces, así ha sido, ¿no? Es una convivencia de negociación, es de resistencia. Hay propuestas que nacen desde las comunidades o hay otras que se adaptan, se adoptan. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Listo? Gracias. Bueno, uno de los paralelos que veo entre los dos procesos es que están, bueno, aunque en el caso de Vorarlberg es un proceso que está llamado por el gobierno, igual los procesos son, creo, como lo entiendo, son separados del gobierno. Entonces también hay como una especie de negociación, me imagino. Hay una especie de flujo entre esos procesos de círculo y los procesos más verticales. No sé, me pregunto si hay una forma de hacer que eso sea más
como por ejemplo en el caso de Oaxaca, es un proceso que ha tomado posiblemente mucho tiempo, pero ahora es la forma de toma de decisiones, mientras que en el caso de Vorarlberg puede ser que sea un proceso de transición hacia una democracia más directa. No sé, ¿qué piensas de eso? Sí, O Sócrates. puedo resumir también otra parte. Por ejemplo, con los recursos públicos, cómo se manejan, porque los recursos públicos llegan al municipio. Entonces, y se rige con la norma de la ley municipal, que es emitida por el gobierno federal y estatal. Pero en la comunidad, esos recursos se deciden dónde utilizarlos en asamblea, por ejemplo, ¿no? Y ya existen prácticas, o sea, ya cuando empezaron a llegar los recursos fue hace unos 24 años que los recursos se municipalizaron, así se conoce, que llegan directamente ya a los municipios. Y eso permite cierta autonomía en toma de decisiones, en qué quiere invertir la comunidad, y eso se decide en asamblea, ¿no? Entonces hay esa estructura, ¿no? Como esas negociaciones, y más o menos ya la gente como va agarrando experiencia desde abajo y a llegar a ser tesorero municipal, presidente, conocen cómo se justifica, ¿no? Cómo se decide, y es una participación más directa, ¿no? Más con conocimiento, porque al final, al inicio de cada cargo, se aprueban en asamblea las obras comunales que se van a hacer, obras municipales. Después hay asamblea para elecciones de nuevas autoridades y hay asamblea para entrega de informes, ¿no? Entonces, ¿en qué se gastó el dinero? ¿Cómo se gastó el dinero? Hay como una pequeña rendición de cuentas que se da en asamblea. Entonces, eso se va generando, entonces, pero a la vez hay otra, ¿no? Como entregas el comprobante frente al Estado y las obras. Muchos han podido hacerlo, ¿no? Como que, por ejemplo, quieren hacer carretera, pero no se permite en en los reglamentos del Estado en este año hacer carreteras, pero le buscan la gente, ¿no? O combina, porque también hacemos trabajo, se llama tequio, es trabajo gratuito comunitario para el bien común, ¿no? Entonces, eso podría comentar, Rosa. Sí, yo quiero clarificar que no conozco muy bien lo que presenta el señor Sócrates porque por primera vez lo escuché hablar la semana pasada. Me parece muy interesante. Yo he visitado a México varias veces. Nací en Perú, mi madre es de Cuba, pero no conozco realmente a fondo el sistema del cual él está hablando. De todos modos, a mí me pareció que hay algo de paralelo en el sentido de que, por lo que entiendo, la gente en Oaxaca que participan en estos cargos, pues muchas veces ellos no están haciendo campaña o buscando ellos los cargos, sino que los están nominando, ¿verdad? La gente que los conoce, que piensa que esta persona se merece este cargo. Pues en los consejos de Vorarlberg es un poquito distinto, pero al mismo tiempo parecido, en que la gente que participa en estos consejos no son los que están buscando participar, sino que a través de un sorteo se hace el esfuerzo de traer a gente común y corriente, pero que tienen como ciudadanos, como residentes, ellos están afectados por estas políticas públicas. Y entonces la forma que se promueve estos procesos es que muchas veces los gobernantes escuchan solo de la gente que son más activa. Y yo estoy muy a favor de los activistas. Los activistas son esenciales, pienso, para la sociedad, pero al mismo tiempo es muy importante escuchar de gente que no están necesariamente buscando ser ellos los que tienen una influencia. Entonces me parece que
en eso, aunque lo hacen de formas distintas, hay un parecido entre estos dos sistemas. Y otra cosa que también ha salido en parte de lo que está en el chat, que en el caso de Vorarlberg, tal como entiendo, por ejemplo, la proporción de mujeres y hombres va a ser tomada en cuenta para hacer la decisión. ¿Cómo es en Oaxaca? ¿Cómo es la representación de mujeres en esas asambleas? Sí, en mi comunidad y en otras comunidades ha costado el proceso de participación de las mujeres. Es un proceso, pero al menos aquí en la región, en el territorio Ayuk, nosotros hemos presenciado que al menos han podido llegar mujeres en los cargos principales, mujeres líderes comunitarios que han sido presidentas municipales. Eso ha sido un hecho histórico en los últimos 15 años, por ejemplo, ¿no? Y sí hay mayor apertura, mayor participación de mujeres en los cargos comunitarios, tanto jóvenes, mujeres madres solteras, y en las asambleas tienen voz y voto igual, no hay como esa diferencia. Solamente que pues que sí todavía existen estructuras machistas, por ejemplo, que es si una mujer entra a un cargo representa un doble trabajo porque pues está con sus hijos, si tiene hijos, y aparte tiene que ir al cargo, y aparte su trabajo para sostenerse, entonces hay una mayor complicación, cosa que no es igual para los hombres, ¿no? Que los hombres tienen una compañera en su familia, en su casa, que les ayuda, por ejemplo. Casi todas las mujeres que llegan a tener cargos mayores son solteras, no tienen una familia. Entonces, eso todavía está en proceso también, porque ha habido algunas mujeres que no, están casadas y han ocupado cargos y sus esposos se quedan pues fuera del sistema de cargos, pues. Pero en realidad la concepción es de que ahora se viene dando así, de que cuando alguien de la familia ocupa un cargo, pues los dos son cargueros, ¿no? Los dos representan y los dos son presentados en público, les dan su ofrenda, su bastón en público cuando hay cambio de autoridades. Entonces sí hay ese proceso también que se está dando. Hay otros lugares donde todavía está pues difícil para las mujeres, ¿no? Como en todo proceso no digamos que todo lo es ideal, también hay contradicciones, como yo decía hace rato, pero sí también está en discusión. Las compañeras también han hecho mucho aporte también en este proceso. Y eso ¿es a veces algún problema en esas asambleas de ciudadanos en Vorarlberg? Por ejemplo, si las mujeres, por tener que cuidar de los hijos o por una relación de ese tipo, si tienen un problema de estar en las asambleas. Sí, una de las cosas que se ha hecho es ofrecer un cierto pago para la gente que tiene responsabilidades que no le permitirían asistir si es que tuvieran que, que pagarlo ellos mismos, ¿no? Su reemplazo. Entonces eso ayuda. Una de las cosas que varias gente ha preguntado sobre la facilitación dinámica y dónde pueden encontrar más información. Yo voy a poner un link, un enlace en el chat en un punto, pero en estos momentos yo he estado más que nada enfocada, estoy escribiendo una tesis doctoral, estoy haciendo investigación para eso, porque siento que todos estos ejemplos que se han hecho en Austria son como experimentos prácticos y es tan importante el recopilar la información de esto. Y en las entrevistas que he estado haciendo con los facilitadores, muchos de ellos cuentan como en la ronda inicial, cuando empiezan el proceso, la pregunta que hacen es, ¿cómo se sintió cuando recibió la invitación diciendo que se había ganado la lotería de participación y cómo fue que decidió a venir acá?
y que muchas veces las mujeres, especialmente las que son un poco mayores, dicen, pues yo pensaba que esto no era para mí, yo le iba a dar la invitación a mi esposo, pero luego cuando lo vimos decía ahí que esto era para mí, que no simplemente podía ir mi esposo. Pero entonces yo he venido pues solamente para escuchar, porque yo no sé lo suficiente para participar. Y que luego al fin del proceso muchas veces comentan de cómo se sorprendieron ellas mismas de todo lo que tenían que contribuir, ¿no? Y entonces ese es un efecto muy bonito de estos procesos. Hay una pregunta y me gustaría escuchar otras voces también, así que hoy para hacer una excepción, si hay otros hispanoparlantes que quieren hacer, o alguien, cualquier persona que quiera hacer una pregunta en español, por favor, tomen el espacio. Sí, buen día a todas y todos. Gracias por la oportunidad. Soy César Gómez de Guatemala. Solo es como un comentario, ¿verdad? Bueno, en mi pueblo hay una porción de terreno también que es similar a lo que expone Sócrates, ¿verdad? Se le conoce como tierra comunitaria, ¿verdad? Entonces, las autoridades son elegidas igual desde allá. No es una autoridad, sino que más que todo son los que resguardan esta tierra, son elegidos de esta misma manera. Es una asamblea comunitaria la que las elige y busca también su honorabilidad, ¿verdad? Entonces, como estamos en comunidad, conocen quién puede desempeñar estos cargos, si ha estado en otras organizaciones donde ha jugado un buen papel. Entonces, son electos para que puedan participar en este espacio, ¿verdad? Y sean como los que resguardan. Regularmente uno tiene que estar 2 años al frente y esto se elige así cíclicamente. Un año y medio se cambia la junta directiva para que aprenda, ¿verdad? Y le enseña a los que siguen posteriormente. Así es como se hace esta elección y lo que uno ve en esta... Estás en mute ahora, perdón, César. Ahora sí, ya. Lo que podemos ver en esta situación es que las decisiones colectivas permiten tomar decisiones también que no afecten a la comunidad. Y entonces, si vemos en nuestra área, en esta área comunitaria, son más de 48 caballerías y hay mucha área verde, ¿verdad? Donde no está, donde es propiedad individual, hay mucha deforestación. Pero acá es mucha área verde y para que a uno le permiten botar un árbol al año, ¿verdad? No puede botar más árboles y tienes que pedir permiso, ir con estas autoridades y hay una comisión que va a ver el volumen del árbol que vas a botar, ¿verdad? Y ellos toman la decisión si es posible botarla o no es posible botarla, ¿verdad? Y entonces creo que eso quería compartir un poco, que regularmente en los pueblos indígenas existe esta y en otras donde todavía no existe, pues están tratando de revitalizar o volver a hacer este tipo de administración porque sí garantiza la vida de la comunidad por más años, ¿verdad? Es mi aporte. ¿Verdad? Gracias. Gracias, César. Qué hermoso escuchar que eso está pasando allá también. Sí, me pregunto, y eso la voy a tratar de enlazar con un par de preguntas en el chat de Mark y Michael, acerca por ejemplo, el proceso de Vorarlberg es el proceso de las asambleas. Es como una forma que viene de un sistema que está muy disfuncional en estos momentos. Viene de un sistema que está de alguna forma roto. Y lo que pregunta Michael es cómo en ese caso, pero también en el caso de Oaxaca, ¿cómo se convence a las organizaciones que están tradicionalmente
en contra de procesos democráticos como estos, para que se envuelvan, para que se involucren en el proceso abierto. ¿Cómo hacemos? También quizás no solamente, esta es la parte de mi pregunta, ¿cómo hacemos para que procesos como los de Oaxaca o los tuyos en Guatemala, César, para que nuestra maquinaria de destrucción, por llamarlo de una forma sencilla, se alinee con eso, con esa forma de democracia más natural? Rosa. Pues quiero responder un poquito a eso porque yo estoy muy de acuerdo con lo que escribió Mark sobre que, y otra gente ha comentado también, que el esperar que las iniciativas de los gobiernos tengan suficiente impacto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el aprender sobre los experimentos que han hecho, porque pienso que hay mucho de valor ahí. Pero yo por mucho tiempo le estaba tratando de convencer a Manfred que si a lo mejor su oficina podía empezar un proyecto de ofrecer clases a la comunidad sobre cómo hacer esto ellos mismos para que pudiera también venir desde abajo para arriba, ¿no? Y él se reía un poquito de mí y decía, pues esa es una muy buena idea, pero yo tengo recursos limitados y así. Pero pienso, Jack preguntó que si hay diferencia en este proceso participativo cuando se organiza bajo la autoridad del Estado y cuando lo organizan los miembros de la comunidad. Quiero decir solamente que yo tuve una experiencia aquí en Estados Unidos, en Carolina del Norte, donde había una gente de la comunidad que se entusiasmó muchísimo, organizó uno de estos desde abajo, pero luego se cansó y no hubo seguimiento. Entonces, a mí me parece que sí, está muy bien que esto venga desde abajo, pero no podemos descontar la importancia de que haya algún tipo de institución, aun si es institución sin fines de lucro, aun si es el, League of Women's Voters o la biblioteca pública o algo, pero lo bueno de las instituciones, los activistas tenemos la costumbre de ver lo negativo de las instituciones y es importante eso, pero lo bueno de las instituciones es que tienen recursos y tienen permanencia y pueden hacer el seguimiento. Entonces, pienso que esto no tiene que ser iniciativa del Estado, pero que hay que pensar mucho y bien en cómo se puede hacer un proceso que tenga los recursos, no estoy hablando solamente de dinero, pero los recursos de humanos, de persistencia para poder implementar, porque como en cualquier cosa, si se hace un proceso participativo, la gente que participa se entusiasma mucho y si luego no hay seguimiento, ese entusiasmo se convierte en cinismo, ay, pues esto, otra cosa que nos prometieron que no funcionó. O sea que hay que tener mucho cuidado con los procesos de abajo, de realmente pensar en la capacidad de ofrecer el seguimiento necesario. Gracias. Sí, yo creo que son importantes las instituciones. Nosotros podríamos decir que una de las instituciones que tenemos que ha sido con mayor fuerza, que ha sostenido estos procesos, pues es la Asamblea Comunitaria. Es una institución no como otras instituciones que entendemos que puede ser muy legal, pero es una institución legítima. O sea, las asambleas son espacios importantísimos de debate, de conducción de procesos, y a la vez, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, hay otra estructura, hay otra institución que es el Consejo de Ancianos, como las personas más experimentadas en la comunidad, ¿no? Que es otra estructura que orienta y resuelve o procesa diversas formas o problemas que hay en la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Solamente que a veces pensaríamos que las estructuras o las formas
no son tan volátiles, podemos decir, pero no, en nuestras comunidades puede ser la asamblea, que la asamblea igual llega en un tiempo y desaparece, pero en realidad existe, ¿no? Se da ese proceso. Y hay algo que creo que es importante ahora con en tiempos actuales de cómo todo es tan rápido, todo es tan violento también. Hay formas y alternativas que se están dando desde las comunidades. Y, por ejemplo, ¿no? Que procesos como en donde yo he estado participando en mi pueblo, tanto en establecimiento de una radio indígena, una radio comunitaria, el trabajar en una universidad comunal, que le llamamos, para reflexionar la vida que sigue, cómo seguimos viviendo, cómo somos ahora, ¿no? Ha habido un proceso de colonización mucho tiempo, pero hay un proceso de descolonización, de escribir nuestra lengua, de cantar nuestra lengua, de hablar, de escribir proyectos de investigación de tesis en nuestra lengua, usar metodologías de investigación indígena, que no necesariamente tienen que ser como las grandes gurús de investigación o de metodologías de investigación, sino que nosotros, por ejemplo, planteamos que una forma de investigar es que hay que sentir el problema y uno siente en el estómago. Uno tiene que sentir el problema, no pensar el problema para que funcione la solución o la alternativa que proponemos. Entonces, es otra forma de involucrarse. A veces la investigación académica ha sido muy parcial en su visión de decir, no me puedo involucrar porque voy a perder la parcialidad, cuando en realidad la academia ha funcionado mucho para seguir colonizando los pueblos, ¿no? Entonces es eso. Y la otra es que la asamblea y los sistemas de cargos son una escuela de formación en nuestros pueblos. Porque ha pasado, por ejemplo, yo que ahorita acabo de terminar mi doctorado en desarrollo rural y apenas en mi pueblo he tenido 3 cargos, ¿no? De 15, ¿no? Y yo no puedo llegar a ser como el tesorero o el presidente solo por el hecho de tener un grado académico. Tengo que empezar y entender qué es ser carguero en la comunidad, cómo se sirve la comunidad. Entonces, hay personas que, pues por la academia, ¿no? Que nos ha manipulado también, nos ha transformado, pensar que uno porque conoce de leyes, pues tiene que estar ya en cargos grandes, ¿no? No, aquí es como la humildad, ¿no? De que cuando sirves a la comunidad, sirves con humildad. Y los compañeros zapatistas en Chiapas, ¿no? Que es otras comunidades indígenas dicen el mandar obedeciendo, ¿no? Y creo que por ahí está la clave también del mandar obedeciendo. ¿Qué significa? Que cuando te nombra la asamblea, tienes que seguir los lineamientos, las formas en cómo te ordenan, pero que tienes que ser también claro en tu dirección, en el proceso de dirigir la comunidad, porque es una gran responsabilidad. Entonces, esos procesos también se están dando, no solamente en México, en Oaxaca. Conozco, afortunadamente, que estoy colaborando en Cultural Survival, conociendo radios, conociendo comunidades. Hay una diversidad de procesos que se da en América Latina con los pueblos indígenas, retomando estas experiencias ancestrales de organización y haciendo planteamientos decoloniales, ¿no? Eso sería. Gracias, Sócrates y Rosa. No. Viendo el tiempo que nos queda, voy a usar mi autoridad de host porque hay una pregunta que para mí es indispensable y es gracias a Brian Noble por escribirlo en el chat, hablando de cuáles han sido los efectos en Oaxaca de la opresión y del colonialismo sobre la cosmovisión y la cosmovivencia. Y también cuál es el rol de la asamblea. Tú me contaste a mí un poco, ¿cuál es el rol de la asamblea de los círculos de abuelos y cuáles son las formas de que haya una reemergencia de esa cosmovisión y que se mantenga viva? ¿Cuál es el efecto también de la cosmovisión en la política? Sí, es un proceso largo, ¿no? Durante la colonia, pues hubo procesos de
de resistencia, de mantener la visión, de entender cómo se convive con el territorio, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en esta perspectiva de la relación con el entorno, con el territorio, porque es nuestra fortaleza, ¿no? Como que es la enseñanza que nos da, y podemos decir, hay otras formas de organizarse, hay otras maneras de vivir en este planeta que es único. Las fronteras son artificiales, son fronteras políticas, en realidad no son fronteras naturales. Hay fronteras naturales, claro, pero nos hemos dividido tanto que no nos hemos encontrado con personas que están en este proceso de repensar el mundo, porque el mundo está enfermo, ¿no? El mundo está mal, y el territorio nos indica eso a nosotros desde una otra perspectiva, otra mirada, y eso se ha dado, ¿no? Por mucho tiempo. En México hubo una política que se llamó indigenista, que tuvo como intencionalidad de que las comunidades indígenas se pasaran a la modernidad, ¿no? Esa modernidad como utopía, como que todos vamos a ser iguales en la modernidad, que en realidad lo que ha construido es la gran desigualdad, ¿no? Esta filosofía que en donde se enmarca la modernidad, pues está fracasando en este momento también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero los pueblos y comunidades indígenas, lo que he entendido en este proceso de trabajar con las comunidades, entender esas relaciones, que han podido jugarle, ¿no? al Estado, a las políticas. Por ejemplo, cuando empezaron con la alfabetización, los maestros rurales, en Oaxaca sobre todo, pues los reclutaron, llamaron a jóvenes para formarlos como maestro, y que esos después fungieran como líderes en la comunidad de meter la supuesta modernidad. Pero muchos regresaron a su comunidad a replantear su función de ser maestro, ¿no? ¿Qué es ser maestro en la comunidad y qué voy a enseñar? Voy a enseñar desapareciendo mi lengua, porque era la consigna. Entonces, muchos han sido líderes comunitarios, en los maestros que se formaron en escuelas de maestros para estudios bilingües, maestros bilingües, se transformaron. Otros, sí, como en todo, se quedaron, son diputados, son líderes corruptos en otros espacios, pero en la comunidad sí hay gente que ha pensado. Entonces, eso ha pasado, ¿no? Tanto cosas como la religión, como les decía, que llegó, se adaptó y va en ese proceso. Y ahora creo que hay un proceso que se genera con jóvenes que están planteando otras cosas. Están usando la tecnología también para mostrarle a otros mundos que existimos, que somos esto, que somos diferentes, y que no es la solución, una de las alternativas para que este mundo se pueda refundar, se pueda repensar, está en los pueblos indígenas, ¿no? Porque existe esta visión de equilibrio. O sea, tampoco vamos a decir que nos muramos de hambre, no toquemos la naturaleza, no, todos tenemos una función, todos tenemos un proceso en esta tierra, y que creo que el desfase que hemos tenido como humanidad es que estamos desequilibrando todo el proceso natural. Entonces, por ahí hay muchas cosas que se están generando, pues, en estos territorios indígenas. Gracias. Gracias, Sócrates. Ay, me doy cuenta que he dejado pasar el tiempo, pero me gustaría escuchar tu voz, Rosa, antes de terminar. ¿Ves un rol de la cosmovisión en las asambleas de por algo? Wow. Pues es una pregunta importante, y al mismo tiempo hay que explorar eso con cuidado, porque pienso que es importante. Hay un movimiento en el mundo occidental de, no sé, de querer apropiarse de la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Y eso pues no está bien. Al mismo tiempo también hay un movimiento de, no sé, en inglés se dice recovery of indigenous mind, de reconectarnos con, porque si vamos lo suficiente hacia atrás, todos tenemos orígenes indígenas, ¿no? Pero muchas veces nos hemos desconectado de ellos por miles de años. Entonces es una cuestión de poner en el centro a los pueblos originarios, y al mismo tiempo
para aprender, para apoyar todo eso y al mismo tiempo reconectarnos con nuestra herencia de haber sido, no sé cómo se dice en español, hunter-gatherers, ¿no? Que por cientos de miles de años todos vivíamos en una forma mucho más conectada con la tierra. La cosmovisión es muy importante y al mismo tiempo es importante que tengamos formas de comenzar por donde la gente está ahora. Y entonces yo casi diría que la cosmovisión de los consejos en Vorarlberg es simplemente que cada persona vale, que cada persona tiene algo que contribuir, que cada persona merece que se le escuche con profundidad y que si podemos, entonces es un humanismo profundo y lo que vemos es que cuando creamos un espacio donde podemos escuchar a la gente con más profundidad, a la gente le importa el mundo de la naturaleza, les importa el futuro de sus nietos y sus nietas, que la gente no está que el capitalismo nos ha lavado el cerebro hasta cierto punto, pero que las preocupaciones de la gente están ahí por un futuro con mucha más justicia y sostenibilidad. Gracias. So I very much enjoyed this session, and I think what was particularly powerful for me was just how grounded your actions are. Like to really try and root where you're coming from in deep histories against a setting which would otherwise, you know, resist you even doing that. so thank you for that. In the session that I was in yesterday, the thing that was interesting was how the colonial order in Canada has unfolded in a very different way. And I had a brief moment to talk with Tanya actually in the breakout from our session about that. And here, because we had this history over 300 years in Canada where the crown, so England, the English crown versus, you know, the Spanish colonizing forces, were put in a position of trying to keep open the dialogue while they colonized. What has been interesting, I've seen in the work that I do with Indigenous peoples here, is they have had more space to operate from and to garner a resurgence of their cosmopolitical, cosmovisions, those practices that come from their histories and their relation to the land. I put in the chat the name of a book that I was involved in. The editor from Mexico is Aida Hernandez Castillo. I don't know if you know her, Socrates. I think she's at CSS. And this was one of the things that we were grappling with, is that the disjunctive histories of colonialism in different parts of the world. So the question was, how much ground can you make in the context of the Mexican state and the Oaxacan state, you know, for advancing these practices, and even more importantly, can they displace them? Can they dissolve them? Can they disrupt them? That's the hope, because it feels at times that we have so little time. I can't remember the context of how I said that, but I think Tanya, what I was getting at is being the difference in
in being grounded people who live in indigenous territories in Oaxaca versus indigenous peoples who live in their territories, say in Canada. So the Mi'kmaq, the Piikani, and people, yeah. Los pies en la tierra, sí. Bueno, yo creo que se tiene que seguir adaptando y transformando constantemente, porque si ha podido resistir 500 años de colonización y seguimos existiendo nosotros ahora como pueblos y comunidades indígenas, es porque hubo transformaciones, ¿no? Y ahora sí es como más sistemático, más rápido, más sutil la intromisión de esta visión de mundo estatal, de gobierno hacia las comunidades indígenas. Pero siento que también hay movimientos, hay luchas, hay entendimiento de que esa posibilidad de que llegue a las comunidades o que afecte directamente se mantenga, ¿no? Yo llevo pues de como 20 años mirando esa crisis de que hay intromisión en las comunidades indígenas por parte de partidos políticos, pero que ha podido transformar también esa relación y adaptarse, ¿no? Y yo creo que en mi pueblo, aquí donde yo vivo, sí es muy claro esa parte. Hay personas de mi comunidad que han sido candidatos para diputados locales o federales, pero por el simple hecho de ser comunero, no necesariamente porque ya fue diputado allá, va a tener un cargo acá grande. No, no tiene, es igual. Entonces yo creo que va esa negociación de a poquito, ¿no? Pero sí es complicado, es complejo, pero yo creo que va cambiando, transformándose constantemente y entendiéndose. Y las luchas de los pueblos indígenas en México ha sido difícil. Somos alrededor de 12 millones de indígenas, de 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, y creo que ahorita el último censo aumentaron porque hay como una reivindicación que somos indígenas, ¿no? Porque antes era como muy racista la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, como que ahorita, después del movimiento del zapatismo en el año 94, hay un mayor proceso de identidad del pueblo indígena, de nosotros como comunidades indígenas. Entonces, son diversos caminos, ¿no? Son diversas formas de resistencia y de resignificar las otras formas de organización que coexistimos, ¿no? Nosotros decimos, y es un proceso también pequeño, largo, que México es una invención. México no existe y Oaxaca también es una invención. En realidad, los que existimos en Oaxaca somos diferentes culturas, pueblos, nacionalidades, que nos metieron en este costal que se llama Oaxaca o México, y que el Estado mexicano dice, por ejemplo, que las comunidades indígenas tienen que ser interculturales, universidades interculturales, educación intercultural o gobierno intercultural, pero en realidad, ¿quién debería de ser intercultural? Es el Estado mexicano, no nosotros. Nosotros ya lo hacemos, ya de por sí nos metimos a una escuela que no es nuestra, aprendimos una lengua que no es nuestra, entendemos la cultura que no es nuestra, pues ya lo hacemos, ¿no? Entonces es un discurso que se va construyendo y así es como podemos ir viendo varias cosas como ejemplos, ¿no? Nada más. Con permiso,
tengo que despedirme. Ah, Sócrates, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un honor compartir Gracias, Rosa. Igual. esta oportunidad contigo. Muchas gracias, Dita, Eva, Teresa, Tania, todos. Me despido. Adiós. por estar y ser. Gracias. Hasta luego. Gracias, Rosa. Adiós, gracias. Sócrates, el rol de esa forma de conocer la naturaleza y de la astucia, por decirlo de alguna forma, de los pueblos de Oaxaca que escaparon, que quedaron quizás de una forma un poco aislada del colonialismo, y quizás de ahí es de donde viene esa inoculación de la cosmovisión y de las herramientas que están ahora en función. Y le voy a traducir la pregunta a nosotros. I'm wondering what during the colonization and the conquest, a lot of the people and the peoples from Oaxaca, they escaped to the mountains, and they had a resourcefulness and a knowledge of the place that allowed them to survive and actually to keep, to some degree, to keep their traditions intact. And I'm wondering how much, whether that served as a kind of inoculation for the processes now. Pues sí, una parte sí, muchos pueblos que se refugiaron en las montañas o en los lugares más difíciles pudieron sobrevivir mejor sus tradiciones, sus culturas, pero otros no, otros sí desaparecieron completamente. Y a pesar de esto, yo creo que algunos procesos que se dieron después de la colonia, algunos regresaron a ocupar sus territorios. Hay pueblos indígenas que todavía, por ejemplo, en Colombia, están recuperando sus territorios, ¿no? Están llegando nuevamente a recuperar sus territorios, y ellos le llaman la liberación de la madre tierra, ¿no? Ahora por los monocultivos, ¿no? La caña, el pino, maíz de monocultivo que se usa para biodiesel. Están muy fuertes también los procesos. Entonces, en ese sentido, sí hay movimientos indígenas que están recuperando nuevamente sus territorios y que reivindican este proceso de su cultura ancestral, ¿no? De su cultura propia, y están reivindicando educación propia, comunicación propia, todo esto que decíamos de la cosmovivencia. Sí, ha permitido, pues, de cierta manera, que muchos pueblos pueden existir todavía hoy, pero yo creo que también hay otras maneras que están, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una megalópoli enorme. Hay comunidades indígenas alrededor todavía de la Ciudad de México que tienen tierras comunales, que tienen autoridades y que conservan todavía sus bosques y tradiciones. Entonces, eso es muy importante también, y ahora con este proceso de reivindicación de lo étnico, de lo indígena en México, se afianza más, ¿no? Yo me tengo que ir a la hora en punto, entonces pueden otros 8 minutos. Sí, justo quería traernos hacia el final. Yo veo me imagino que mi cara también está cansada, hemos tenido un día bastante largo y quisiera que todos tuviéramos tiempo de recuperarnos. Muchísimas gracias, Sócrates, por estar aquí y por el trabajo profundo Thank you all. que haces. Thank Incredible. you, Brian. It's so beautiful Muchas gracias, Sócrates. to see both. Thank you, Eva. Gracias, Tita. Gracias, Tania, por igual hablé muy rápido, pero creo que hiciste un gran esfuerzo. Gracias, Teresa. Brian, saludos, un abrazo. Que no sea la última. Sí, seguimos viendo, encontrando. Hasta luego.